pasada les empecé a hablar acerca de la película Left Behind, que está siendo un éxito en los cines en la actualidad. Les decía que esta película es algo similar a una que años atrás se escribiera por el grupo de Tim LaHaye. Tim LaHaye es un escritor cristiano que escribió una serie de libros como una especie de novelas respecto a la segunda venida de Cristo. Recuerdo que mi hija Gabriela se los leyó todos, son como 15 libros, y se los leyó todos ella. Estos libros muestran como una novela todo lo que más o menos de las cosas que podrán suceder. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en esa película vemos interesantemente cómo mucha gente empieza a desaparecer, cómo se empieza a formar un caos en el mundo entero. Aviones caen, carros chocan entre sí, trenes que se descarrilan, personas que están juntas y de repente desaparecen unas y otras no. Y lo más interesante en la película es que aún pastores se quedan. Aún pastores no son levantados en el rapto, sino se quedan. Es por eso que hemos venido hablando acerca de vivir una vida íntegra, una vida de integridad. Y la semana pasada hablábamos acerca del Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5, que nos da las reglas de cómo vivir para tener una vida preparada y lista para cuando el Señor Jesús se manifieste en su segunda venida. Hoy quiero hablar con ustedes algunas cosas interesantes sobre lo que la Biblia dice sobre la verdad de la segunda venida de Cristo. La razón por la que quiero hacer esto en este día, casi puro, vamos a estar viendo puro pasaje. Y la razón es debido a todas las falsas enseñanzas acerca de los últimos tiempos en el mundo de hoy. Es importante acudir a la Biblia por nosotros mismos para aprender acerca de la segunda venida de Jesús. Ustedes saben que cualquier cosa que sucede, cualquier acontecimiento extraordinario, la gente enseguida empieza a inventar que es el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo hubo temor cuando iba a entrar el año 2000? Lo único que usted oía durante el año 2000 es que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Y todo porque las computadoras se iban a revolucionar un poquito por causa de que, como siempre, nada más le ponían los dos últimos dígitos, 46, 51, entonces iba a suceder que ahora tenía que cambiar del 19 al 20. Pero no iba a suceder otra cosa más que las computadoras tenían que arreglarse y tenían que ponerse al día. Pero ya la gente estaba pensando en que era el fin del mundo. Hace poco, deben acordarse de que supuestamente el calendario de los mayas llegaba hasta cierto año y que por lo tanto el mundo se iba a acabar. En tiempos atrás, allá por el 1910, escuchamos al que viene a ser después del formador de los testigos de Jehová, que el mundo de Cristo iba a venir en el año de 1910. No sucedió así, dio otra fecha y por fin al final reconoció que estaba equivocado y que en realidad no sabía la fecha. Fue ahí donde nacen los testigos de Jehová y le dijeron que no se habían equivocado, sino que Cristo había venido en espíritu y que había posado en una casa que está, se me olvidó ahorita el nombre. Esa casa se convirtió después, muchos años después, se convirtió en la más grande empresa de impresora. Es donde se hacen y se hacían todos los libros precisamente de los testigos de Jehová y de los adventistas o llamados sabatistas. Ahí Elena White, que es en realidad la fundadora del grupo adventista, le dijeron eso precisamente. Mis amados hermanos, ha habido muchas, pero muchas enseñanzas falsas acerca de la segunda venida de Jesús. Yo le invito que dejemos que la Biblia nos enseñe en esta mañana lo que en realidad la Biblia quiere que usted y yo sepamos acerca de la segunda venida de Cristo.
Así que vamos a ir a la Biblia, y el primer libro que vamos a tocar en esta ocasión es el libro de Mateo. Le invito a que vaya usted allá a Mateo y habla usted su Biblia. Mateo capítulo 24, y los primeros versos que vamos a estar viendo son los versos del 1 al 14. Y vamos a ir viendo los versos separados. Así que le invito por favor ahí y vea cómo Jesús explica acerca de los tiempos. Jesús explica acerca de los tiempos y de las cosas y de los acontecimientos que van a suceder cuando se acerque el tiempo de su segunda venida. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Me le bajas una rayita, por favor, al 6, una rayita. Vea esto aquí. Ya los discípulos desde aquel entonces estaban interesados en saber y en conocer cuánto serían estas cosas. Todo el tiempo la gente quiere saber. La gente está interesada. Años atrás yo recuerdo que hubo una serie de, vamos a llamarle excitación, y empezaron a salir cantidad de películas acerca del fin del mundo, acerca del anticristo, acerca de esto, allá por los 60 y tantos. Yo recuerdo que era un niño como 16 o 17 años apenas. Acuérdense que ahorita tengo 67 y apenas soy joven. Así que cuando tenía 16 era un niño. Y empezaron a salir infinidad de películas de esas. De repente vino calma, de repente vino tranquilidad, y estoy viendo otra vez, están empezando a salir este tipo de películas. Viene otra vez la fiebre, viene otra vez el miedo, porque en realidad la gente tiene miedo. La humanidad tiene miedo acerca de los acontecimientos con respecto al fin del mundo. Y al final quiero decirles algo con lo que queremos estar viendo en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, hermanos, y ya lo estamos viendo, es el engaño espiritual. Se han levantado infinidad de sectas, infinidad de grupos que enseñan cosas que no están realmente relacionadas con la Biblia. Cosas que no son aprobadas por la Biblia. Infinidad de sectas, infinidad de grupos que se han estado levantando con estas cosas. Entonces, muchas religiones, enseñanzas falsas, dice Mateo 4 y 5 así. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, la Biblia enseña, mis amados hermanos, claramente que Jesús va a regresar a la tierra. Él lo prometió. Él dijo que se iba, pero vendría otra vez. Y vendría a buscar a aquellos que le han hecho el Señor y Salvador personal de su vida. Vendría a buscar a todos aquellos que han reconocido su pecado, se han arrepentido de su pecado y han invitado a Cristo a entrar en sus vidas, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Él viene por su iglesia, y su iglesia son todos aquellos que le han hecho, recibiéndolo como su Señor y Salvador personal. Ellos son precisamente la iglesia. También nos vamos a encontrar, mis amados hermanos, con desastres naturales, hambrunas, terremotos, tsunamis, pestes, infinidad de enfermedades que no se conocían antes. Hoy tenemos al mundo asustado. Hoy tenemos al mundo con miedo por causa del ébola. Hoy en todos los países se están poniendo en sus fronteras, en sus puertos marinos, en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, están tratando de poner
la mayor vigilancia posible para tratar de evitar que alguna persona que esté contagiada con el ébola entre al país. A este país ya entró alguien. Y ese alguien ya ha contaminado a otros. En la actualidad de Houston tiene miedo. Pero no solo Houston. El miedo de Houston se está extendiendo a toda la nación. La gente tiene miedo de morir. ¿Y por qué tiene miedo de morir? Porque no sabe a dónde va. Porque no sabe qué hay después de la vida. Cuando usted tiene la seguridad de haber hecho de Cristo el Señor y Salvador personal de su vida, y usted está seguro de que es algo porque Cristo le ha prometido, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dice que todo aquel que le cree a Dios, no que cree en Dios. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. La diferencia es creerle a Dios. Creerle a Dios. Y creerle a Dios significa entender que el único camino de salvación, que el único camino de vida eterna para llegar a la presencia de Dios no es este templo. No, es Jesucristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para darnos la vida eterna. Así que veremos cosas y desastres naturales, hermanos. En la actualidad he visto la cantidad que ha ido aumentando con los huracanes, los terremotos, los tsunamis. Cada vez son peores, cada vez son más horrendos. Parece que ahorita han dejado a Florida un poquito tranquila. El año pasado no se oyó mucho desastre en Florida. Parece que todos los desastres naturales se han enfocado en México. Casi todos los últimos huracanes han ido a dar a México. Desastres terribles, pueblos, ciudades inundadas, pérdida de las cosechas. Todo esto habló Jesús. Pero esto no significa que ya es el fin. Este solo es el principio de las cosas que vendrán. Esto es solo la preparación del día en que vendrá el final para siempre. Así que también estamos viendo cada día más y más persecuciones religiosas. Están matando cristianos en países musulmanes, árabes. Cada día escuchamos de ellos. Vea usted lo que dice Mateo 24, 9 al 13. Persecución religiosa, millones de cristianos son perseguidos en el mundo hoy. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si Jesús está hablando de esto, si Jesús dejó escrito esto, lo dejó para ti y para mí. Para que no tengamos miedo del fin del mundo. Para que no tengamos temor cuando empecemos a escuchar rumores acerca del fin del mundo. Cuando alguien me dice, pastor, ¿qué cree usted de esto? Yo creo que esto es el fin del mundo. Le digo, gloria a Dios, o sea, en verdad, sea el fin del mundo. Pastor, claro, yo quiero que el mundo se acabe. A mí me conviene que el mundo se acabe. ¿A ti te conviene? ¿Estás seguro que te conviene que el mundo se acabe? Yo sí. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque yo le recibí como Señor y Salvador personal de mi vida. Porque Él transformó mi vida. Porque yo tenía una religión. Ahora no tengo religión. Ahora tengo salvación. Ahora tengo una relación con Jesucristo. Eso es salvación.
tener una relación con un hombre llamado Jesús, no religión. Es bueno hacer religión, pero como dice Santiago, la religión es ayudar al huérfano, a la viuda, al preso, al necesitado, etcétera, etcétera. Pero salvación es tener una relación íntima de amor con Jesucristo. Esa es salvación. Una relación con un hombre llamado Jesucristo. Si Dios pone estas cosas, es para advertirnos de las cosas que sucederán, pero que no debemos tener miedo, porque para nosotros, hermanos, la muerte es el inicio de lo mejor. Hace tiempo se me ocurrió una frase con respecto a una frase que dice el doctor Charles Stanley. El doctor Charles Stanley usa mucho esta frase: ausente del cuerpo, presente al Señor, o presente con el Señor. Y yo estaba pasando con unos dolores terribles después de lo que me hicieron, la cateterización, ¿verdad? Que me hicieron. Me salió esta frase: ausencia de dolor, presente con el Señor. Así que el día que ya no tenga dolores es porque ya estoy con mi Cristo Jesús. Ese día no tendré más dolores, porque ya estaré con Él. Y ahí no habrá dolor, ahí no habrá tristeza, ahí no habrá absolutamente nada de lo malo que hoy usted y yo estamos sufriendo. Ahora, otro de los grandes problemas, hermanos, que están pasando en el mundo son las relaciones. Las relaciones están destruidas, averiadas. Esto ha sido siempre. Y cada día están aumentando más y más esas relaciones, que hoy aumentan más y más. Veamos las relaciones internacionales. Vemos a Cuba peleada con Estados Unidos. Vemos a Venezuela peleada con Estados Unidos, pero eso sí, reciben cada año una cantidad de millones de dólares que Estados Unidos les manda. Vemos a todos los países árabes peleados contra el occidente, no solo contra Estados Unidos, sino contra todo lo que es occidente. Relaciones averiadas. Muchas iglesias, hermanos, se han dividido, se han acabado, porque las relaciones entre las personas que formaban la iglesia no eran buenas. Yo recuerdo en Puebla, hace muchos años atrás, la iglesia de Benestero, la segunda iglesia de Puebla, con un edificio hermosísimo, y como todavía no se cambiaba la ley de que las iglesias fueran propietarias de sus propios edificios, todavía en ese tiempo el propietario de los edificios religiosos era el gobierno. Así que después de esos pleitos que se formaron entre los hermanos, el gobierno llegó, les quitó el edificio y puso una biblioteca. Qué triste que en la actualidad no solo entre el mundo haya diferencias, haya pleito, haya problemas. Hermanos, siempre habrá diferencias. Siempre habrá diferencias. Se dice que donde hay más de uno hay problemas. Pero la importancia que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a vivir por encima de esos problemas, aprendamos a darnos cuenta, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a tener una buena relación de amor unos con otros. En cuanto dependa de ti, dice Pablo, vivir en paz con todos los hombres. No depende del que te ofendió, depende de ti, vivir en paz con todos los hombres. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia tenga cada día más y más y más, que tengamos una buena relación entre nosotros. Ahora, el reino predicado en el mundo, esa será la última señal. Esa será la última señal. Cuando el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. No significa, hermanos, escúcheme bien, no significa que todos van a creer, pero sí significa que nadie tendrá una excusa cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia y se quede.
nadie podrá culpar a Dios porque se queda. Porque nadie quedará sin haber escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces dice Jesús, entonces sí que vendrá el fin. Pero ya en ese tiempo, usted y yo ya no estamos aquí. Porque el Evangelio aún seguirá siendo predicado dentro de la gran tribulación. Y una vez que el Evangelio sea totalmente predicado aún dentro de la misma gran tribulación, entonces vendrá el fin. Mientras tanto, usted y yo y todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, estaremos celebrando lo que había quedado inconcluso. Jesús celebró la boda. En la cruz Jesús se casó con su iglesia al hacer aquel sacrificio. Pero no hubo tiempo de hacer el banquete. No hubo tiempo de la fiesta. Pero ahora cuando Cristo venga en su segunda venida, todo aquel que es parte de la iglesia porque ha recibido a Cristo como Salvador personal de su vida, estará en aquella gran mesa, donde el que servirá será el mismo Señor Jesucristo, el novio, el desposado con la iglesia. Nosotros estaremos disfrutando. Y aquí, los que no quisieron creer, estarán pasando por una terrible tribulación. Horrenda cosa, cual nunca, dice la Biblia, ha habido en la vida. Horrenda cosa, algo que nunca ha habido en la vida. Pero la Biblia nos sigue diciendo, y ahora aquí en Mateo, pero ahora vamos a los versos 30 y 31. El momento de la segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hazme un favor, Iván, quítame eso que se pone ahí, por favor. Dice, y vendrá y verán al Señor viniendo en gran nube. Si me quitas el de arriba también, por favor, gracias. Ándale, ya me salió. Ahora, lo siguiente es esto. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo el mundo le verá. Gracias, hijo. Todo el mundo le verá. Todo el mundo sabrá y se dará cuenta y se arrepentirá de los años que él vivió sin creer y sin querer aceptar. Entonces dice, y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará, óigalo bien, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! Ahí, y vendrá, síguele adelante, síguele, y vendrá y llevará a sus hijos, síguele, dos más, el otro, ahí, gracias, dice, desde un extremo del cielo hasta el otro, juntará a quiénes, a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Todos aquellos que un día reconocieron su pecado, se arrepintieron de su pecado, se dieron cuenta que necesitaban un Salvador y que el único Salvador que verdaderamente podía tener era Jesucristo, y lo invitaron a entrar en su vida, lo recibieron como su único Salvador y su único camino para llegar a la presencia del cielo. Él viene por su iglesia, viene por cada uno. En este pasaje que vamos a leer más adelante, veremos la segunda venida de Jesús conectada con el rapto. ¿Qué es el rapto? Para empezar, déjeme decirle, la palabra rapto no la va a encontrar en la Biblia. La palabra rapto no existe en la Biblia. Pero el tema sí existe.
Rapto significa llevados fuera. Llevados fuera. Y es precisamente lo que nosotros podemos ver acerca de esto y por qué le llamamos el rapto. Los versos del 36 al 44 en Mateo 24 dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. La venida del Hijo de Dios, o del Hijo del Hombre, como se dice aquí, la segunda venida de Jesucristo es en dos tiempos. Primero viene en una nube y levanta a los suyos, los lleva consigo. Y una vez que los suyos están en el cielo, celebrando la fiesta de bodas, entonces Jesús viene y viene a pelear la batalla final, donde el tiempo de los gentiles acabará para siempre y de donde los judíos recibirán la lección más grande de su vida, y muchos de ellos serán salvos, pero tendrán que hacerlo a través de la gran tribulación. La hora nadie lo sabe, el momento nadie lo sabe. Si alguien supiera el día y la hora y el momento en que Jesús viene, trataría de vivir una vida totalmente desordenada, trataría de vivir una vida en pecado, y cuando faltara una semana para que Cristo viniera, entonces trataría de componer su vida. Por eso nadie sabe. Se ha especulado mucho. Se han hecho muchas versiones de fechas y de tiempos. Pero nadie sabe ni el tiempo ni la hora. Solo Dios, dijo Jesús. Le dijo a sus discípulos allá en Hechos de los Apóstoles: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, sino solamente mi Padre lo sabe. Mientras Jesús estaba en la tierra, y Él mismo sabía el tiempo de su segunda venida. Solo Dios. Y dice también allá en Deuteronomio: las cosas que han sido mostradas al mundo son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas ocultas son para Dios. Querer adivinar el tiempo en que Cristo vendrá en su segunda venida es creerse más que Dios. Jesús dijo que solo Dios sabe el momento de la segunda venida. Toda esa gente que se pone a investigar y a decir cuándo va a venir Jesús en su segunda venida, lo único que está diciendo: yo lo voy a adivinar porque yo soy más que Dios. Yo me creo ser más que Dios. Y eso es imposible. Jesús viene, téngalo por seguro, que viene, y cuidado. Nadie sabe la fecha. Nadie sabe cuándo Jesús regresará. No se asuste. No se asuste. Porque cuando esas cosas sucedan, déjeme decirle, usted ya no estará aquí. Usted ya no será testigo del fin del mundo si usted tiene a Cristo Jesús en su vida. Usted no presenciará eso. Estará ya con Él en su reino,
Recuerde que Él lo prometió allá en Juan 14. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré a vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Esa es la gran esperanza del creyente, y esa es la gran esperanza que debe sostener firme al creyente en su fe, y no dudar, y no desanimarse, y no desmayar a pesar de las tribulaciones que nos suceden en la vida. No debemos desmayar, sino debemos seguir firmes, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No pierdas la fe, no desmayes. El propósito de este mensaje es decirte: tal vez estás pasando pruebas, tal vez estás pasando dificultades, pero déjame decirte, Cristo viene. Cristo viene, y viene para decirte: aquí estoy, hijo mío, has sido fiel, vámonos juntos a mi reino celestial. Él viene por ti. Dios quiere, mis amados hermanos, que nos consolemos unos a otros con estas palabras. Dios quiere que cuando veamos a alguien desanimado les digamos: mi hermano, no te desanimes, Cristo viene, Cristo viene, no te desanimes. Esta enseñanza de los tiempos finales, vuelvo a repetir, no es para traernos miedo, no es para que nos asustemos, no es para que nos preocupemos, pero sí que nos sirva de esperanza, que nos sirva de aliento, de saber que un día, al fin, veremos la gran victoria. Estaremos con Él para siempre. Este evento, como les decía, es llamado el rapto, ¿verdad? Es llamado el rapto. Les decía que el concepto está, aunque no esté la palabra rapto en la Biblia. Veamos aquí algo más con respecto del rapto. El rapto. Atrapados en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Aquellos que no han querido invitar a Cristo a entrar en sus vidas. No lo han querido recibir como Salvador de sus vidas. Porque si creemos, oigan bien, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. La palabra duerme tiene que ver con la muerte. Dice así: juntos seremos levantados, seremos llevados tanto ya los que han muerto como los que nos quedamos. Los que estemos presentes cuando Cristo venga a la vida, cuando Cristo venga en su segunda venida, no disfrutaremos de los dolores de la muerte. Simple y sencillamente seremos transformados sin necesidad de morir. Pero aquellos que murieron también serán transformados y seremos llevados juntos para estar en la presencia de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En realidad, en vez de la palabra rapto, deberíamos decir el arrebatamiento, que sería más justo. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. Vea esto, que les acabo de decir, de las dos maneras de la venida de Jesús. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En su primera manifestación, en la segunda venida, es para levantar a su iglesia. Es para llevar a su iglesia. No es todavía para destruir el mundo. Es para levantar a su iglesia. Después, cuando ya su iglesia está en su presencia, entonces vendrá para acabar con la era de los gentiles. Y sigue diciendo, por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras. Usa todo eso para alentar, para animar a aquellos que de repente los ven medio desanimados, que parece que ya no quieren seguir adelante. Allá en 1 Corintios 15, 51 y 58 dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Vuelvo a repetirles, en el Nuevo Testamento la palabra dormir se usa mucho para referirse a la muerte. Recuerde cuando el Señor Jesús, allá en Juan 11, fue para resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a sus discípulos que Lázaro dormía. Y los discípulos dijeron: ah, Señor, si duerme quiere decir que se aliviará. Y enseguida viene la explicación. Esto decía acerca de su muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, oigan bien, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escuche esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace para servir a Cristo, todo lo que usted ha estado dispuesto a dejar para recibir a Cristo como Salvador personal, no es en vano. Recibirá la gran recompensa de poder estar presente con el Señor y ausente de este mundo. Cristo Jesús nos ama y Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por ti, Él vendrá por mí. Jesús va a volver pronto y nuestro trabajo es ser fuerte y constante para estar listo. Nuestro trabajo es no desmayar. Nuestro trabajo no es desmayar a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Nuestro trabajo es estar preparados. Nuestro trabajo es estar listos. Nuestro trabajo es estar en oración. Nuestro trabajo es estar leyendo el libro que nos guía y nos dirige para prepararnos para estar presentes a Jesús. Prepárese, esté listo. Procure estar siempre en las reuniones de su iglesia, como dice Hebreos. Que no tengamos por costumbre estar constantemente ausentes de la iglesia. Cuando Jesús regrese, ¿vas a ser dejado atrás? Cuando Jesús regrese, ¿te vas a quedar? Eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes. De rechazar o invitar a Cristo a entrar en tu vida. Tú decides. La oferta del Señor está presente. Déjame darte una pequeña ilustración de lo que va a pasar. Imagínense una escuela cristiana, vamos a decirle, pero donde hay demasiado desorden. Todos los cuartos sucios, porque los alumnos no obedecen absolutamente a nadie, papeles tirados por donde quiera, pupitres volteados y de todo, y de repente llega el superintendente. Y el superintendente ve todo aquello y llega a la conclusión que con un lugar revuelto, un lugar sucio, no se puede enseñar a nadie. Entonces busca alguna manera de explicarle a los muchachos la necesidad de tener limpio su salón de clases y de mantener acomodados sus libros y sus pupitres limpios. Y de repente sale
y regresa y va y escoge un salón. Escoge uno de los salones y le dice a los niños o jovencitos de ese salón, le dice: dentro de un tiempo yo voy a regresar. Yo tengo que irme por otros asuntos que tengo que arreglar, pero dentro de un tiempo voy a regresar. Y voy a traer este billete de $100 que le voy a regalar al que tenga su pupitre bien arreglado, cuidadosamente guardado. Y se va. Y inmediatamente los niños empiezan a correr unos a otros, empiezan a echar el papel en los cestos de la basura, se llena todo aquello de basura, empiezan a limpiar sus pupitres, empiezan a limpiar todo el salón y todo está muy limpio, muy cuidadoso. Pasa una semana, lo siguen haciendo. Pasa un mes y algunos ya se desanimaron, no va a venir. No va a venir, ya no va a regresar. Pasan 2 meses y solo hay una niña que sigue arreglando su pupitre. Y que su pupitre está impecable, perfectamente arreglado. Y se burlaban de ella. Le decían que estás loca, ya no va a venir, ya pasó mucho tiempo, no va a venir. Pero de repente un día, el superintendente llegó al salón y empieza otra vez el corredero para tratar de arreglar el salón en ese momento, pero el superintendente grita y dice: alto, nadie haga más nada. Y revisa todos los pupitres hasta que llega el pupitre de aquella niña y lo ve impecable, perfectamente acomodado y limpio. Y le dice a todos los demás: ella se ha ganado los $100. Sí, pero que usted te tardó mucho, creíamos que ya no iba a venir. Así va a ser la segunda venida de Cristo. Mucha gente, aún cristianos, o que se decían cristianos, al ver que se tarda demasiado, pensarán que ya no viene. Y empezarán a vivir una vida desordenada. Y empezarán a vivir una vida como la vive el mundo que no conoce a Cristo como Salvador. Y cuando Cristo venga, le va a pasar lo que le pasó a las 5 vírgenes que no estaban preparadas para recibir al novio. Y se quedaron afuera por no tener el aceite necesario para sus lámparas. ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto a esperar, a confiar, a no desmayar, sin importar el tiempo que pase? Cristo va a venir, tenlo por seguro, aunque no lo creas. Él viene. Viene por su iglesia. Déjame preguntarte, ¿ya Cristo es tu Salvador? ¿Ya Cristo vive en tu vida? ¿Ya forma parte de tu corazón? ¿O todavía lo has estado rechazando? ¿O todavía no lo has aceptado y no has querido invitarlo a entrar en tu vida? Yo te invito a que reconozcas tu pecado. La Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores. No porque hayamos hecho algo malo, sino porque tú y yo heredamos esa condición de pecado cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Nosotros somos herederos, no culpables, pero sí herederos. Cristo vino para perdonarnos ese pecado. Si todavía no lo has hecho, te invito hoy a que levantando una de tus manos manifiestes que quieres que Cristo sea tu Salvador, que reconoces que eres pecador, que te arrepientes de tu pecado, que abres tu corazón e invitas a Cristo a entrar en tu vida, recibiéndolo como tu Salvador. ¿Habrá alguien que va a hacerlo? Levanta tu mano. Levanta tu mano.